Pues yo creo que ya, sin más dilación, empezamos ya la mesa siguiente. Pues muy buenas tardes, muy buenos días a todos, buenas tardes, no sé. Encantado de saludaros. Mi nombre es Juan Royavenia, voy a ser el moderador de esta mesa. Los grupos de interés reflexionan sobre la evolución y tendencias de la sostenibilidad y la comunicación responsable. Lo primero de todo, pues agradecer a Marcos y a todo su equipo invitarme otro año más a moderar estas mesas redondas y qué gusto conocernos, de volver a vernos a tantas personas y sobre todo, lo comentaba antes en el café, ¿no? Cuánta gente nueva, porque muchas veces los que veníamos a estas cosas de la RSC, la sostenibilidad, la ASG, llamadlo como queráis, éramos un poco como los de misa de 7, que siempre éramos los mismos, ¿no? Y ahora la verdad es que hay un montón de gente que ni en Madrid ni en Barcelona hay un montón de gente que no conoce, ¿no? Es decir, que mucha más gente se está sumando a estos nuevos conceptos, no sé si por imperativo legal o al final por lógica, por impacto, por la propia ética de las personas, ¿no? y de las empresas, ¿no? Paso a presentar rápidamente a todos los miembros de la mesa. Tenemos por parte de DIRSA, Dulcinea Mejide, miembro de la Junta Directiva. A continuación, por Forética, Irene Alcocer, Senior Manager. Viene luego Fundación Seres, Sofía Martín, directora de Comunicación. El Grupo Español de Crecimiento Verde, con Mariluz Castilla, secretaria general técnica y fundadora también conmigo de la Comisión de RSC de AECA en el año 2000, Mariluz, 2001, por ahí. Pacto Mundial de España, Isabel Castillo, Key Account Manager Senior de Crecimiento Estratégico de Pacto Mundial y que ya sé de qué nos conocemos del Observatorio de la Sostenibilidad. Yo creo que es, o del Club de Excelencia, seguramente. Estamos diciendo, ¿de qué nos conocíamos? Pues yo en Pacto Mundial llevo poco tiempo, ¿no? La plataforma del tercer sector, Luciana Pollato, su presidente, y de Respond.cat, Ana Font, la vicepresidenta. Con lo cual, una mesa de súper lujo para continuar también, ¿no? De esos aspectos, de esas buenas prácticas donde ya se ha hablado, se ha apuntado también muchos temas de comunicación. Es verdad que mucho más centrado en el tema de estrategia y en el tema de reporting, pero ahora vamos ya directamente con la comunicación, que yo creo que es otra de las piezas angulares también y que en muchos casos es precisamente lo que ha ralentizado, ¿no? El problema de comunicación, ¿no? Para la hora de entender de lo que estábamos hablando realmente y esas confusiones, ¿no? Y a Alberto Andreu, en los tiempos ya de Telefónica, él ya hablaba que incluso él le quitaba la S, a la responsabilidad social corporativa le quitaba la S, ¿no? Porque si no la gente pensaba que hablábamos de mecenazgo, de caridad, de solidaridad, de algo estrictamente social, ¿no? Y no, realmente aquí de lo que estamos hablando es de gestión empresarial y de lógica empresarial, ¿no? Lo mismo que hacemos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro círculo social, con nuestro tejido social más cercano, pues es cuestión de irlo poco a poco ampliando y, por supuestísimo, medir todo aquello que estamos haciendo y, por supuesto, la variable económica es una variable fundamental. Me habían propuesto los amigos de corresponsables ver un poco cómo ha habido la evolución de la comunicación, ver en el momento en el que estamos a continuación y a partir de ahí empezar a buscar, bueno, pues líneas para el futuro, que el futuro realmente pues es muy ya cercano, sobre todo por toda la regulación que plantea, ¿no? Con lo cual, yo, si os parece, por hacer la mesa lo más dinámica posible, os voy a pedir simplemente unos comentarios, ¿no?, acerca de ¿qué habéis visto en la comunicación de la sostenibilidad hasta ahora? Es decir, nos ponemos en el presente, pero nos vamos al pasado, ¿no? ¿Qué problemas habéis visto? ¿Cómo habéis en vuestras organizaciones? ¿Cómo se comunicaba antes? Luego veremos cómo se comunicaba hasta ahora, ¿no? Pero para ver un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es un poco vuestra experiencia? En muchos casos personal, en muchos casos de la organización a la que representáis, pero también en muchos casos la experiencia vuestra, ¿no? ¿Qué es lo que había antes? ¿Cómo se entendía la sostenibilidad en su momento? ¿Y cómo se comunicaba? Si queréis, empezamos directamente como estamos aquí, por Dulcinea. Hola, así. Gracias. Bueno, encantada de estar hoy en esta mesa de lujo y compartiendo el día con muchísimos compañeros y compañeras que también he podido saludar. Pues la evolución en la mesa anterior ya se ha apuntado, pero es evidente. Pasamos de una materia un tanto filantrópica, ahí cojo el guante de Alberto Andreu, y pasamos a una materia extremadamente legislada, como es la actual, con muchísima regulación, legislación que permite también el avance. En comunicación, pues de nada a muchísimo, ¿no? Y de hace muchísimos años difícil ver, encontrar temas comunicativos con el alcance en materia de sostenibilidad, no solo bajo un prisma, sino con todo ese alcance. También un guiño importante a esa figura de DIRSE, ¿no? Con un conocimiento, no vale el sentido común,
sentido común no es suficiente porque hay muchísima legislación detrás, muchísimo conocimiento técnico, no solo en el ámbito ambiental, sino también en el ámbito social, también en consejos de administración, también en materia de gobernanza. Con lo cual, en materia de comunicación, pues lógicamente lo mismo, ¿no? Diferentes canales, múltiples grupos de interés diferentes, con intereses diferentes, a los que llegar con un mensaje evidentemente personalizado, entendiendo las necesidades, entendiendo que no haya una carta a los reyes, ojalá, y entendiendo cuál es el enfoque y el foco importante en materia de sostenibilidad, que a veces queda un poco difuminado y va en función también de los intereses tanto del ámbito empresarial como de los diferentes grupos de interés que rodean a un ecosistema vivo, no un ecosistema ni de silos, ni de compartimentos, y esa es una dificultad añadida que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Irene. Bueno, pues yo en línea, ¿no?, con Dulcinea, creo que la tendencia, ¿no?, ha sido a una mayor transparencia, hay un mayor, está en el punto de mira, ¿no?, de todos los stakeholders, ¿no? Cada vez lo que mencionaban en la mesa redonda de antes, ¿no?, el consumidor es más responsable, ¿no?, y además se está legislando mucho desde Europa. Todo lo que viene, ¿no?, con la directiva de reporting, ¿no?, y que va a tener un impacto importantísimo. Se prevé que más de 50.000 empresas se van a ver afectadas, ¿no?, y todo eso está revolucionando, ¿no?, todos los temas de transparencia y de comunicación dentro de las empresas. Además, también vemos, ¿no?, cómo recientemente la Unión Europea ha lanzado un paquete clave, ¿no?, en temas de comunicación responsable, como es la directiva recientemente aprobada la semana pasada de Empowering Consumers, que ya no va a servir lanzar alegaciones ecológicas sin una base científica detrás. Necesitamos empezar a dar conocimiento, a dar herramientas a nuestros equipos de comunicación, de ventas y de marketing para que entiendan bien toda esta especialización, ¿no?, que está tendiendo en la sostenibilidad. Veníamos, por ejemplo, ¿no?, de términos que antes eran gestión ambiental, ¿no?, y ahora se está especializando mucho más todo el tema. Ahora hablamos de Scope 3, de Net Zero, de pérdida y recuperación de la naturaleza. Y bueno, son temas complejos que tienen que entender todos nuestros equipos de comunicación, de ventas y de marketing para poder empezar a comunicar de una manera honesta y veraz. Muy bien, muchas gracias. Sofía. Yo creo que, bueno, cuando hablamos de comunicación siempre, en cualquier dirección de comunicación, ¿no?, o en un grupo de periodistas, siempre hablamos de la relevancia. Esto es lo que más nos preocupa siempre. Queremos ser relevantes. En el pasado probablemente esa relevancia, esa conexión estaba más en línea con, bueno, lo has dicho tú, Juan, ¿no?, con perchas que tenían más que ver, si nos centramos en lo social, con temas vinculados más a la filantropía. Hemos evolucionado, eso se ha ido integrando cada vez más dentro del negocio, entonces eso nos ha permitido un avance mayor y bueno, pues dotar también a la sostenibilidad de ese enfoque estratégico. Y luego yo hablaría de otro par de conceptos que yo creo que han cambiado mucho las cosas en términos de comunicación. Uno es el de la confianza. Cuando hablamos de sostenibilidad, de factores ESG, bueno, la confianza es una palanca, es un acelerador de todo eso, ¿no? Nos convertimos también en organizaciones más confiables, y si hablamos de comunicación es un intangible que yo creo que hay que explorar y en el que hay que naturalmente trabajar. Y el otro gran concepto para mí en esta evolución es el de la medición, el de lograr comunicar de una manera contrastable, tener un lenguaje homogéneo. Entonces yo creo que a lo largo de esta mañana nos hemos dado todos un buen baño, ¿no?, de cómo esa normativa más exigente, pues es verdad que bueno, nos exige cosas, es más demandante, pero nos va a traer muchas otras. Hay un punto de oportunidad importante, vamos a medir más y mejor y vamos a contar todo de una manera mucho más, yo creo, clara, contrastable, que es en definitiva el camino, ¿no?, y el viaje que todos los que estáis aquí, que las empresas estáis haciendo. Muy bien, gracias, Mariluz.
Sí, yo, bueno, encantada de estar aquí en esta institución del IES con compañeros de viaje que nos conocemos hace tanto tiempo. Yo represento a un grupo que es el Grupo Español de Crecimiento Verde, que es un grupo de unas 60 empresas que lo que las caracteriza es que piensan que esto de la sostenibilidad es un mundo de oportunidades. Entonces yo destacaría en esta pregunta que nos has hecho como tres conceptos que creo que han cambiado mucho en toda esta trayectoria que hemos ido viviendo juntos aquí con muchos compañeros de viaje. Una es oportunidades. El otro día estaba en un foro similar a este, organizado por una entidad bancaria, y no conté las veces que hablamos de oportunidades, pero son oportunidades para las empresas, oportunidades de inversión, oportunidades de financiación. O sea, el mundo está cambiando, el modelo económico está cambiando, y entonces, bueno, pues hay oportunidades para las empresas porque buscarán nuevos productos, nuevos posicionamientos, para los países, para los territorios. O sea, todo el mundo está enfocándose a cómo me sitúo en este nuevo contexto. Y había algunas frases que escuché que os las comento porque me gustaron, diciendo en algunas geografías no es una cuestión de dirección, es una cuestión de velocidad. O sea, sabemos dónde vamos, sabemos que vamos a ir hacia una economía descarbonizada, sabemos que vamos a ir hacia una economía circular. Otra cosa es que a lo mejor nos encontramos tropiezos por el camino, nos sale una guerra, nos sale... a lo mejor el camino no será recto, pero sabemos que vamos a ir hacia allí. Entonces, el tema de oportunidades, yo creo que en un mundo en el que pues, hay tantas noticias alrededor que nos van poniendo piedras por el camino, es algo que tenemos que ser muy conscientes, y eso en la comunicación también ayuda. Y la comunicación no solamente es también interna. Entonces, hablar esto con el Consejo, hablar esto con la alta dirección, o sea, primer concepto, un mundo de oportunidades para empresas, ante los consumidores, para los países, para los territorios, para reindustrializarnos. Es decir, hay que aprovechar este cambio que es seguro. Otro concepto que yo pondría y que influye también en la comunicación es el de compromisos. Yo creo que cada vez más, y lo estamos viendo en la regulación, pero lo estamos viendo también en las demandas, ya no sirve solo tener una narrativa. O sea, necesitamos compromisos firmes. Fijaros, por ejemplo, en todo lo que ha habido en muy poco tiempo con el Net Zero. ¿Quién no tiene o no ha pensado en un compromiso de Net Zero? Hay un 92%, creo que leía, del PIB, de países que ya se han comprometido con Net Zero a 2040, 2050, o sea, compromisos. Y esto tiene que bajar a las empresas, lógicamente. Somos actores, como se ha dicho aquí, importantes para eso. Entonces, ya no sirve tener solo una narrativa buenista, son compromisos que exigen objetivos, que exigen inversiones, que exigen plazos y que exigen actuación. Entonces, eso también influye en esta comunicación que decíamos. Yo me comprometo a algo y tengo que ser capaz de cumplirlo. Leía ayer o anteayer una noticia en Estados Unidos que han acusado a una compañía, una gran productora lo habréis leído seguramente, una gran productora de carne, bueno, pues de tener objetivos misleading, ¿no? De objetivos engañosos sobre sus compromisos de Net Zero, diciendo pues, que podía ser Net Zero cuando realmente no había ni un camino trazado, ni explicado, ni explicaba cómo podía serlo, ¿no? Un sector que sabemos que no lo tiene fácil, ¿no? Entonces, estamos llegando a ese punto de el compromiso va a ser necesario en nuestra comunicación. Y un tercer comentario que haría sería el de transparencia. O sea, nos tenemos que desnudar, nos obligan a desnudarnos, nos guste o no, con Michelin, no sé si Michelines, pero las directivas nuevas, toda la regulación que está habiendo, que supongo que comentaremos, nos obligan a desnudarnos. Entonces, el mercado exige transparencia. Lo que se ha consolidado realmente es la inversión responsable, creo que se ha dicho aquí también, pero para eso necesitamos transparencia, o sea, en qué empresas estoy invirtiendo, qué comportamiento tienen. Y esa transparencia antes nos preocupaba mucho por el tema de greenwashing. Y nos sigue preocupando, y creo que aquí hemos comentado que ya empieza a haber directivas que están abordando ese tema. Pero es que en algunos países estamos llegando mucho más lejos, estamos llegando a la litigación. O sea, se nos acusa de lanzar objetivos que luego no cumplimos, de lanzar información falsa. Entonces, hay empresas que ya están en juicio. O sea, la litigación en algunos países. En España, no creo que no lo hemos visto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues ya está habiendo casos de litigación de alguien que se querella contra quien está lanzando mensajes que no puede cumplir. Entonces, estos tres mensajes yo creo que influyen muchísimo en la comunicación y también en la estrategia, ¿eh? Un mundo de oportunidades que hay que saber aprovechar, un mundo que nos exige compromisos y un mundo que nos impulsa hacia la transparencia, y todo eso influye en la comunicación que tengamos. Y lo dejo aquí. Pero porque quieres, ¿eh? Que yo sé que podías contar mucho más. Bueno, pues retomando la pregunta, ¿no, Juan? Fíjate que nosotros en Pacto Mundial este año cumplimos 20 años. 20 años y cómo ha crecido el niño y cómo ha cambiado el niño, ¿no? La niña. ¿Quién iba a pensar, fijaos, hace 20 años
que íbamos a estar aquí con este volumen de regulación, de comunicación, de empresas y de organizaciones comprometidas. Ayer mandaba un compañero mío de la organización que cuando al inicio de Pacto Mundial se apuntaban los nombres de los participantes, de los asociados, en una pizarra transparente. Decíamos, bueno, es que nos iba a faltar, ya no pizarra, es que nos iban a faltar instalaciones para poner ahora mismo el número de socios que tenemos. Pacto Mundial ahora mismo aquí en España tiene más de 1.600 socios. Y lo que nos hemos dado es que nos hemos dado cuenta que no podemos parar. Da igual lo que hayamos hecho, da igual hasta dónde hayamos llegado, ¿no? Esa regulación, esas expectativas, ese mercado nos está exigiendo cada vez más, nos está exigiendo a las empresas, a las organizaciones que les apoyamos, que no solo que demos más, sino que mejor. Nosotros lo vemos, ¿no? Nosotros en Pacto, que tenemos nuestro informe de progreso, que dices, bueno, pues ya lleváis muchos años con el informe de progreso, pero es que no podemos parar aquí, tenemos que adecuarlo a esas nuevas regulaciones, a esas nuevas expectativas, a las necesidades y demandas de los grupos de interés. Pero ojo, a mí también me da un poco la sensación, yo ya cuando hablo de películas me siento un poco mayor de decirlo, pero espero que alguno por lo menos recuerde esa película de Regreso al Futuro, ¿no? Yo me acuerdo cuando al principio, años nosotros decíamos, no, que no se quede todo en una memoria. Y yo ahora lo que veo y el miedo que veo muchas veces es que con la complejidad de la regulación se están dedicando muchos esfuerzos, o parece que las empresas dediquen muchos esfuerzos a la memoria, pero la memoria tiene que ser el reflejo de ese compromiso, esas acciones, esos objetivos cuantificables que se propongan las organizaciones con un plazo de tiempo determinado. Eso es muy importante. Podemos hablar de largo plazo y obviamente hay objetivos a largo plazo, pero el largo plazo no significa tirar el balón para adelante y ya veremos, ¿no? El largo plazo significa que nos estamos marcando esos objetivos en un determinado tiempo. La comunicación, fundamental. La comunicación, y ahí coincido totalmente con lo que decía Mariluz, muy relacionada, muy importante con la rendición de cuentas, que nos obliga a ser transparentes, cada vez más transparentes, y eso nos obliga también a ser más conscientes de nuestros compromisos y de lo que estamos diciendo. Muy bien, gracias. Luciano. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Tengo la voz un poco tomada y eso tiene una ventaja porque no puedo hablar mucho y por lo tanto voy a ser muy respetuoso con los tiempos. Dicho esto, en el tema de las ONGs, ¿de dónde venimos? Bueno, pues venimos fundamentalmente de comunicar mucho, no muy bien, pero sobre todo para buscar financiación, y ese es el estereotipo, ¿no?, que viene del ámbito de las ONGs. Claro, en poco tiempo hemos tenido que pasar a decir, bueno, ¿qué impacto tenemos? ¿Cuántas personas atendéis? ¿Cuántas consiguen empleo? ¿Cuántas superan el problema? ¿Cuántas mantienen el problema pero aumentan la calidad de vida? Hemos hecho una transformación de lo que puede ser el comunicar, ¿no? Pero todavía hay una asociación de, pues, somos buenísimos y por lo tanto nos creemos con el derecho de comunicar para financiar. Yo creo que ahí nos equivocamos y tenemos que ser muy autocríticos. Y pasamos a un momento, en esto del tercer sector lo explico, a veces se nos confunde con el sector terciario. No, el tercer sector es el mundo de las ONGs sin ánimo de lucro que pretende cambiar las causas estructurales que generan tanta desigualdad, tanta exclusión y tanta pobreza. Ese es el tercer sector. Y hay 28.000 organizaciones repartidas que cada uno hace su labor. Pues si trabajo cuesta el decirle a nuestras organizaciones, habla del impacto que tienes con transparencia, utilizando un código ético coherente con la comunicación y hablar de lo que realmente eres y haces, el tercer sector, cuando hablamos de cambios profundos, de las causas que generan la desigualdad, estamos hablando de diálogo civil, estamos hablando de una parte de la sociedad civil organizada y por lo tanto estamos hablando de una especie de lobby que intenta cambiar lo que legislativamente genera impacto negativo en las desigualdades en las sociedades. Claro, esto explícaselo a una persona de la calle, todavía se nos sigue asociando como ONG, pero realmente el tercer sector
es un ámbito propositivo, demandante, y si no revolucionario por lo menos, que exige cambios ante esta situación que estamos viviendo, dramática, de guerras, de desigualdades a todos los niveles, de desaparición de lo público o de la inversión pública. Y por lo tanto yo creo que el gran reto aquí es ponernos de acuerdo el segundo sector, que es el ámbito empresarial, con el tercer sector, para ver cómo no ponemos paz en este mundo, que bastante hace, pero sí cómo cambiar todo. El otro día en Castilla y León, y ya me callo, hubo un político que decía que Cruz Roja y hacían tráfico de inmigrantes. Tráfico. Como el tráfico de la cocaína, ¿no? Como el tráfico de armas. Se atrevieron a decir tráfico de inmigrantes, tráfico de personas. Entonces, claro, ¿cómo explicas que la mayoría de inmigrantes que están llegando a la isla del Hierro es porque han perdido su capacidad de producir en Senegal, porque los acuerdos con la Unión Europea obligan a desplazarse a embarcaciones hacia más el sur de la costa occidental africana, es decir, hacia Senegal, y barren con el pescado grandes embarcaciones, y estas personas que vivían de la pesca se tienen que desplazar? ¿Eso cómo lo comunicas? Ya te están diciendo, es que eres ideológicamente opuesto a no sé qué. No hay ninguna oposición, simplemente es lo que está ocurriendo. O sea, que llegue a Hierro tanta gente, entonces resulta que esa gente la atendemos, el gobierno intenta pagarnos como a su manera, se distribuye y todo el mundo en cualquier ciudad o en cualquier comunidad autónoma ya de la península, porque hay una parte que protesta. Y eso es fruto de cómo se genera la economía, de cómo se genera el empleo, pero también es fruto, hablando de sostenibilidad, de todo lo que tiene que ver con la inmigración. Puedo hablar de inmigración, o puedo hablar de adicciones, o puedo hablar de género, o puedo hablar de violencia de género, o puedo hablar de la sociedad patriarcal, puedo hablar de lo que yo quiera en cuanto a lo que yo conozco, de la cantidad de entidades que trabajan en colectivos muy distintos, ¿no? Eso es lo que me permite hablar de esto. Inmigración por hambre, por guerras, ¿vale? Hay gente que viene huyendo de una guerra, pero es que hay gente que viene huyendo del exceso de desertización que está provocando el cambio climático. Y el cambio climático genera pobreza y genera movilidad. O sea, no es casualidad. Y llegan aquí por esos cambios que se generan. Entonces yo creo que todo este tema de la sostenibilidad, rendición de cuentas, impacto, yo creo que tenemos una gran oportunidad de cómo podemos aprender las entidades del tercer sector del ámbito empresarial y cómo el ámbito empresarial puede aprender algo de lo nuestro. Esto se llama intercambio de buenas prácticas, que lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Bueno, iba a decir que no hablaba mucho, pero ya me callo. Gracias. Pues muchas gracias, Luciano. A continuación, Ana, por favor. Hola, buenos días. Bueno, como organización que represento, en este caso de Respon.cat, yo quería retomar la pregunta y dar una visión desde el punto de vista empresarial. Y un poco de dónde venimos, venimos a nivel de comunicación y a nivel de sostenibilidad, que es un poco el reto que nos ha planteado en esta primera pregunta. Hace 10 años, cuando en las organizaciones hablábamos de responsabilidad social, los directivos teníamos la necesidad de comunicar mucho, y de comunicar mucho internamente, no tanto externamente, que también, pero comunicar mucho internamente. ¿Por qué? Porque a veces ciertos conceptos de la responsabilidad social eran difíciles de trasladar a toda la organización. Y aquí hemos realmente visto un cambio espectacular en estos 10 años, sobre todo yo diría en estos 4 últimos años, porque de repente ha habido una explosión, sobre todo desde la pandemia, en el que de repente el mundo ha empezado a nacer de nuevo durante
20 meses de inactividad y nos hemos dado cuenta todos que haciendo las cosas diferentes, todo aquello que veníamos picando piedra desde hace muchos años, muchos de los que estáis aquí, mucho antes que yo me incorporase en esta actividad como vicepresidenta de Respon.cat, pero que era importante que pasase. O sea, era como, ahora ya es un tsunami que nos ha venido, nos ha pasado por encima y ha venido para quedarse. Y cuando digo que es importante esta comunicación interna, hace unos años no sabíamos cómo hacer informes, no sabíamos cómo abordar. Estaba claro que podríamos tener KPIs financieros, pero cómo trasladar todas las acciones que estábamos realizando ya desde las empresas, y no solo filantrópicas, sino realmente de cambios de gestión que implicasen una sostenibilidad económica, pero también un impacto ambiental positivo en las empresas, era un reto importante. Evidentemente, ahora hay unas legislaciones que nos obligan, que nos dificultan a veces, porque en empresas medianas y pequeñas es complejo, pero que son un reto y una oportunidad, como ha salido muchas veces durante esta mañana en las diferentes mesas, ¿no? Y por tanto, yo creo que es una visión muy positiva todo este cambio que ha venido como un tsunami para implementarse, y evidentemente las regulaciones siempre cuestan, siempre encotillan un poco, pero también son una oportunidad de mejora. Muy bien, Ana, gracias. Retomo contigo, no devuelvas el micrófono y así continúo contigo y volvemos a dar la vuelta. Habéis hablado de muchos de los pecados de la RSC, ¿no? Habéis hablado del green marketing, del greenwashing, ¿no? Del lavado, del ecopostureo, ¿no? Habéis hablado también del greenhashing, ¿no? Que es muchas veces que las personas tampoco cuentan cosas por miedo que les digan el qué dirán, me van a denunciar, me van a decir que estoy haciendo aquí marketing ecológico. Y luego otro muy importante también, que es lo ha dicho Mariluz, del greenwishing, ¿no? El deseo, ¿no? No hay cosa que más nervioso me ponga a mí, que es cuando vas a hablar con una empresa y dices, no, es que la RSC la tengo en mi ADN. Y como está en mi ADN, pues ya, como las ONGs, ¿no? Como son ONGs, son entidades sin ánimo de lucro, ya no necesitan reportar, no necesitan medir nada, ¿no? Entonces, de esos polvos, estos lodos, ¿no, Ana? Entonces, ¿hacia dónde creéis que vamos hacia esa comunicación? Hemos hablado de transparencia, hemos hablado de confianza, hemos hablado también de diálogo, pero ese diálogo hasta ahora ha sido siempre en una única dirección. El directivo de la gran empresa decía, exponía, contaba los resultados, pontificaba, pero no recababa información, y si esa la información la recababa, no tenía ningún interés en hacerle caso o en obedecer aquellos deseos de los demás, ¿no? ¿Cómo piensas, Ana, que ha cambiado ese diálogo con los grupos de interés? ¿La doble de materialidad realmente será un canal de comunicación, como también ha salido en adelante, o ese diálogo cada vez va a ser más generoso y más interesante también para la propia organización? Yo creo que el diálogo es fundamental en cualquier organización, y por tanto para visibilizar todo lo que se está haciendo y ser capaz de entender. Yo creo que ha salido por aquí, de que hemos de utilizar la comunicación necesaria para que nos entiendan. La comunicación es aprendizaje, es hacerse entender desde los orígenes de la palabra casi, y por tanto para entender dentro de las organizaciones y fuera lo que se necesita, es imprescindible entender cada grupo de interés, cómo se interrelacionan con nosotros. Esto por un lado, pero también las alianzas. Yo creo que es muy importante las alianzas, a todos niveles. Cuando hablamos de proveedores, es fundamental, yo creo, tener una relación, yo diría casi constructiva o de aprendizaje mutuo. Un proveedor te facilita información, pero tú como cliente le facilitas información para que él pueda mejorar, ¿no? En esta mejora continua que siempre estamos hablando, yo creo que todos los grupos de interés nos hacen crecer, nos hacen mejorar, para poder construir al final un producto, digamos, a nivel empresarial mucho más adecuado para el ámbito donde cada uno trabaja. Pero las alianzas son fundamentales. Alianzas sobre todo en que todo el mundo gane, al final en que todo el mundo entienda que va a buscar un fin común, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Con todo esto construido, ya podrás comunicar lo mejor que haces para que todo el mundo lo visibilice de la mejor manera posible y que sea una realidad, que sea transparente y que al final sea objetivable también, ¿no? Luciano, y desde el tercer sector, ¿habéis notado que son las empresas ahora las que vienen a buscaros esa marca, esa reputación, esa alianza que decía Ana, o sigue la dinámica de búsqueda de financiación pura y dura?
Bueno, yo creo que los primeros que hemos ido cambiando hemos sido un poco las entidades, porque nos creíamos con el derecho de, como lo hacemos tan bien, pues que nos apoyen. No, perdona. Tú tienes que tener tu calidad, tú tienes que tener una concreción de cómo trabajar con las personas, de cómo manejar los sistemas, de cómo manejar la calidad de los recursos humanos, es decir, hacer autocrítica hacia adentro. Yo creo que eso es lo que más nos está ayudando. Y yo creo que la empresa está teniendo un acercamiento distinto. Ya no es un acercamiento por el tema reputacional, ¿no? Yo creo que se va adentrando más en la propia, no filosofía, sino la propia idea de que contribuir a lo social forma parte de la propia cultura de la empresa. Cuidado, aquí queda mucho camino, ¿no? Tener en cuenta que venimos de un país pues muy paternal a todos los niveles, ¿no? Europa es mucho más abierta, mucho más participativo, digo por la etapa de aislamiento que tuvimos en el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, el Estado me lo tiene que dar todo. No, el Estado no te lo tiene que dar todo. Nosotros tenemos que participar para generar esa riqueza. Y por lo tanto, la cultura de la empresa, de la RSC, no solamente del tema de donaciones, sino el tema de cómo yo manejo la calidad del empleo para que las personas trabajadoras sientan que la empresa es suya, y cómo yo mejoro el medio ambiente, y cómo yo mejoro lo social, y cómo yo mejoro en todo eso, yo creo que nos está uniendo de otra manera, ¿vale? Yo creo que vamos avanzando, pero evidentemente eso es por el gran esfuerzo que está haciendo la empresa últimamente en interiorizar el tema de responsabilidad social. Isabel, y además, desde Pacto Mundial, en ese diálogo que estamos hablando, y que yo creo que se ha repetido también en las mesas anteriores, ese tsunami, que realmente al final no es un tsunami, porque al final es un puzzle, que debemos de colocar las piezas, porque al final el tsunami es algo negativo y un puzzle es algo positivo, ¿no? Pacto Mundial siempre ha tenido muy claro que debía de distinguir entre las grandes empresas, las cotizadas en el IBEX 35, y las pymes, ¿no? Y vosotros habéis promovido el informe de progreso, ¿no? Que es una forma muy sencilla, ¿no? En alianza también con muchos gobiernos regionales, como el de Aragón, con el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, etcétera, ¿no? En donde se hacían incluso autodiagnósticos las propias empresas, ¿no? ¿Crees que tiene que haber un doble canal entre el lenguaje de las grandes y el lenguaje de las pymes? Y ahí a las pymes, claro, un tejido español como, digo, hasta del 99% de las empresas, ¿no? ¿Dónde realmente somos capaces de hacer ese hincapié, ¿no? en ese diálogo? Mira, fíjate, yo creo que cada una tiene que encontrar su voz, ¿no? Y encontrar la voz en comunicación es muy importante. Pero no solo lo creo, estoy convencida de que cada empresa, cada organización, sea del tamaño que sea, puede encontrar su voz en sostenibilidad. Y una vez la encuentre, tiene que comunicarlo, ¿no? Muchas veces las organizaciones más pequeñas les cuesta, no encuentran el canal, no saben cómo. Nosotros desde Pacto Mundial animamos a que todas compartan qué es lo que están haciendo en sostenibilidad, porque en Pacto Mundial, fíjate, muchas veces se tiene la percepción de que es como el primer paso. No, Pacto Mundial está pensado y puede dar respuesta a organizaciones de todos los tamaños, porque se trata, fíjate, lo que nosotros estamos intentando hacer es dar respuesta a los diferentes estadios en los que se puede encontrar una organización del tamaño que sea. A nivel de compliance, bueno, yo estoy en el momento del cumplimiento, por las razones que sea, yo creo que eso daría para toda una mesa. Bueno, pues tenemos un buscador de normativas, por lo menos para que sepas cuáles son las piezas del puzzle. A lo mejor aún no sabes encajarlas, pero que sepas cuáles son las piezas del puzzle. Y a partir de ahí tenemos diferentes instrumentos para que cada uno se pueda marcar su ambición. Para nosotros la palabra ambición es muy importante. No nos podemos quedar solo en ese susto del tsunami legislativo y como va a venir la legislación y me va a arrasar, no, tenemos que ser capaces de encontrar la voz y esa voz que me permita ser además más ambicioso, buscar cuáles van a ser mis objetivos y en qué momento. Y para nosotros también supone un reto saber cuáles son las herramientas que necesitan las organizaciones para dar respuesta a todo eso, ¿no? Y desde aquí, y si me vas a permitir, pues os voy a animar. Ahora mismo tenemos abierta una consulta de contribución de las empresas españolas a los ODS, que es una consulta que venimos haciendo cada 2 años y en esta ocasión es la 4ª edición.
y que nos permite saber precisamente cuál es el estado actual en el que se encuentran las organizaciones en relación a su grado de ambición respecto de los ODS y también qué es lo que necesitan ahora, qué es lo que van a necesitar en los años venideros. Es una consulta que está abierta al público, así que, si os parece, yo os animo a que, nada más salir de aquí, la rellenéis y nos ayudéis también a que podamos identificar eso. Porque el tercer factor que quería, no solo hace falta conocer, tenemos ese buscador de normativas, las herramientas, incluso desde la formación. Nosotros hemos ido ampliando el plantel de formación. Es muy importante que lo hagamos de una manera colaborativa. La acción colaborativa, las alianzas, que entre todos intentemos cambiar el paradigma actual es muy importante, pero no bastan las buenas prácticas aisladas. Yo creo que esa etapa ya la deberíamos haber superado. Me gustaría decir que ya la hemos superado, sino que es necesaria esa acción colaborativa, esa acción colectiva de todas las organizaciones. Mariluz, y estábamos comentando también antes en el café el voluntariado corporativo, el pro bono, que también ha salido en las mesas anteriores, ¿no? Tiene que cambiar todavía la mentalidad de muchas organizaciones para, al final, oye, pues hacer actividades pro bono porque te encajan, porque al final buscas una suerte también de serendipia en todo lo que haces y al final equilibras también tu vida profesional con la vida familiar y generas más impacto allí donde tú eres capaz de aportar más valor. Bueno, te contesto ahora, pero sí que querría enlazar un poco con lo que decía María de la parte colaborativa. Tenemos que comunicar, pero tenemos que escuchar muy bien a los grupos de interés. Y una idea que desde el Grupo Español de Crecimiento Verde tenemos muy claro es que hay que hablar con todos, con los políticos, con las administraciones, porque si queremos hacer cosas diferentes es que tenemos que cambiar muchas cosas y no todo depende del mundo empresarial. Entonces necesitamos realmente colaborar con el tercer sector, pero también pues, con los que regulan, con los que hacen programas, con las administraciones públicas. Entonces, ese diálogo no pensemos que solo es internamente y de cara de la empresa afuera. O sea, hay una colaboración para cambiar las cosas, porque si no, no llegamos donde queremos llegar. Entonces, lo que me preguntas, yo hay dos cosas que con lo que estoy escuchando me gustaría sacarlas en algún momento. Y una es que estamos muy ocupados en este momento con el compliance. O sea, estamos todos preocupadísimos con el reporting, preocupadísimos, ocupadísimos, con muchísima razón. Seguro que la mayor parte de la gente que está aquí pues está con el reporting pendiente, a punto de sacar o preparando su EINF. Entonces, eso, bueno, pues es lo que hay. O sea, tenemos que hacer eso, pero yo creo que de lo que estamos hablando es ir más allá del compliance. O sea, ir más allá del compliance, entender qué nos piden los grupos de interés, qué nos piden nuestros empleados, qué nos piden los financieros cuando vamos a pedir un crédito, qué nos exigen los consumidores, cuál es el entorno en el que estamos y entender ese entorno, cómo me afecta a mi empresa y dónde puedo yo actuar más. Y ahí es cuando enlazo con tu pregunta. Yo creo que cada empresa tiene que hacer una reflexión estratégica de este entorno yo cómo lo interiorizo y a qué me puedo comprometer con lo que tengo. En muchas ocasiones alguien decía, será pro bono, porque yo ofrezco mi conocimiento. En otro caso será una colaboración con ONGs. En otra será un compromiso, pues lo que decíamos antes de Net Zero, de protección de la biodiversidad. En otro será un compromiso, pues de arrastrar conmigo a la cadena de proveedores. O sea, todo eso tiene que estar en esa reflexión estratégica. Yo creo que aquí no hay un traje para todos. O sea, cada empresa tiene que hacer su traje a medida y decir, este mundo de la sostenibilidad, ¿para mí qué es? ¿Y dónde puedo contribuir más? Y ahí es cuando tiene sentido ese tipo de preguntas. Oye, esto de pro bono, pues a lo mejor una empresa de gran consumo, eso no le encaja, le encajará otro tipo de acciones. Entonces, este pensamiento estratégico, yo creo que aquí que hay muchos directores de sostenibilidad, es importantísimo incorporarlo. O sea, yo qué priorizo, a qué me comprometo, porque responde a lo que me dicen los grupos de interés. Pero con un pensamiento estratégico que dijéramos es capaz de saltar, y mira que la barra está alta, el tema de reporting y compliance. O sea, esto no va solo de eso. La legislación nos lo está poniendo complicado, nos está forzando, pero esto va mucho más allá y si somos capaces de llegar más allá es cuando llegamos al mundo de oportunidades. Y luego simplemente un apunte. Yo creo que este tema de colaboraciones también se extiende al ámbito interno. O sea, un director de sostenibilidad, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, seguramente tiene un perfil muy diferente al de ahora. O sea, todos los directores de sostenibilidad que hay aquí, yo creo que un director de sostenibilidad tiene que ser un director de orquesta, que es capaz no de hacer cosas en su departamento, ya ha salido, sino de hacer bailar a toda la organización y sino de buscar colaboraciones con otros para conseguir el objetivo de actuar. Entonces, esa mentalidad, pues a lo mejor yo estoy viendo empresas que se plantean si su organización está adaptada a lo que se pide ahora.
Es decir, la organización que yo tengo, que a lo mejor empezó con un responsable de recursos humanos, un responsable de medio ambiente, es la organización que me va a permitir actuar en este contexto, y a lo mejor hay que hacer una reflexión porque ese concepto estratégico también tiene que estar incorporado en el director de sostenibilidad. Y para mí es muy importante eso, que baile él, pero que haga bailar a toda la organización y a otros colaboradores que le ayuden, porque es la única forma de que lleguemos a actuar y no nos quedemos solamente en el reporting, que el papel al final lo aguanta todo. Sofía, lo que no son cuentas son cuentos. Y retomando un poco también lo que decía Luciano, ¿no? Al final, que les obligan muchas veces, ¿no?, a reportar cuál es tu impacto, ¿no? En qué, lo comentamos también en el café antes, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a medir en euros. La contabilidad financiera desde Fray Luca Pacioli viene en euros, ¿no? Realmente aquí las SRS medimos en kilovatios, medimos en litros, medimos en relativos, en personas, en metros cuadrados. Ha cambiado todo, ¿no? Pero vosotros tenéis una herramienta que precisamente ayuda a las empresas a medir su impacto. Sí, en Fundación Seres, bueno, llevamos ya muchos años. Esto es una cosa que nos obsesiona, ¿no? Cómo medir el impacto social. Un poco porque nosotros venimos de este camino, ¿no?, de unir lo social con lo económico. Y bueno, yo creo que ya no queda ninguna duda de que ahora mismo, dentro de las presentaciones de resultados de las compañías, ya no solamente estamos hablando de indicadores financieros, sino que, bueno, pues tienen que estar otro tipo de indicadores, los medioambientales, los sociales. Entonces, estamos ahora mismo en un contexto en el que hay, bueno, pues una cierta complejidad, ¿no? Porque tenemos que arrancar con todo lo que se nos pide, con una mayor exigencia. Y nosotros, fruto un poco de todo esto y de este convencimiento que tenemos, hemos desarrollado una metodología que se llama Mapa Seres de Huella Social, y esto, en definitiva, es elegir 25 o 30 indicadores que nos permitan tener una foto de ese impacto social que se tiene en proyectos anclados en negocio, y aquí hago esta disquisición porque yo creo que es importante. O sea, ya no nos referimos solamente a algo puramente social, one shot, no, sino imbricado perfectamente en el negocio, en proyectos core de la compañía, y que además nos va a permitir tener una visión del sector, una parte sectorial, que esto yo creo que también es relevante. Entonces, sí, efectivamente, el medir es algo en lo que nosotros, por lo que estamos apostando y creemos que es esencial dentro de las compañías, y me lo llevo también a la parte de comunicación. Lo decía antes, pero vuelvo a repetirlo, cómo esto nos va a ayudar a contar las cosas también de una manera distinta, a dar más altura, a contrastar, a tener un marco común, homogéneo y también sectorial. Irene, ¿cómo desde Forética ejercís también de punta de lanza, ¿no? Un poco también como think tank, ¿no? Como también relación entre un montón de grupos de interés, y luego también ayudando al común de los mortales a digerir los SRS, a digerir la normativa, a acompañar también a las organizaciones, a hacer manuales, ¿no? Desde un poco desde esa intelectualidad, ¿no? El que el resto de pymes, sobre todo, y de empresas en general, se puedan también aclimatar a las nuevas normas, a los nuevos requisitos, y también un poco hacer proselitismo de lo que es la sostenibilidad. Bueno, pues en Forética yo creo que un elemento clave, ¿no?, que tenemos a día de hoy es el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, que yo no sé si todo el mundo que está aquí lo conoce, pero actualmente lo forman más de 50 consejeros delegados y presidentes de grandes empresas españolas. Y bueno, es muy significativo, ¿no? Y también respecto a lo que veíamos antes, cómo ha evolucionado, ¿no? Creo que es muy significativo, ¿no?, que a día de hoy, pues hace apenas 10 días, tuvo una reunión anual de este consejo, ¿no? Y es muy importante, ¿no?, de cara a la sostenibilidad y cómo está avanzando, cómo se está poniendo en la agenda al máximo nivel, ver sentados en una mesa hablando sobre temas de sostenibilidad, sobre temas de net cero, de biodiversidad, derechos humanos, gobernanza, a los presidentes y a los directivos de grandes empresas españolas, ¿no? Y cómo además llegan a compromisos en todos estos aspectos de la sostenibilidad. Además de esta reunión, ellos también destacaban, ¿no?, la importancia estratégica que va a tener en las empresas todo el tema de la inteligencia artificial responsable, ¿no?, junto con el clima y la inclusión. Además, en Forética, ¿no?, lo que comentabas, vemos clave, ¿no?, y con todo este diálogo que hacemos con toda nuestra red de socios, que actualmente somos más de 200, pues con todo ese diálogo, ¿no?, vemos cómo son necesarios generar ecosistemas de transformación.
Es decir, se necesitan compromisos, pero también necesitamos accionables, ¿no? Y en Forética tenemos más de 14 plataformas en los 3 ámbitos de la sostenibilidad, ambiental, social y de gobernanza, donde trabajamos para desarrollar documentación, eventos, sesiones, ¿no? para que las empresas se sientan acompañadas y se sientan sustentadas por nosotros, ¿no? en brindarles todas esas herramientas que necesitan y que comentaba anteriormente, ¿no? Que con todo este nivel de especialización que está tomando la sostenibilidad, pues son muy necesarias, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico más a la parte ambiental, ¿no? Y ayer salía un informe de nuestra iniciativa de Nature Business Ambition, ¿no? Donde trabajamos con las empresas en un tema que es básico a día de hoy, ¿no? Y es cómo integrar toda la protección de la biodiversidad dentro de las estrategias empresariales y poníamos ejemplos, colaboramos con nuestras empresas para que nos den sus buenas prácticas, cómo lo están haciendo, ¿no? Todas las empresas líderes en estas iniciativas. Además, también pues viendo, ¿no? hacia dónde vamos, pues vemos también, ¿no? en el informe de tendencias que lanzábamos a principios de año y que también se presentó aquí en Barcelona, no sé si alguno de los que estáis aquí asististeis a ese evento, bueno, vemos cómo la sostenibilidad está teniendo un papel totalmente transversal dentro de los organigramas, ¿no? de las organizaciones. Cada vez los procesos de sostenibilidad, que doble materialidad, gestión de riesgo, reporting, pues de media veíamos que implican hasta 6 roles de organizaciones, ¿no? dentro de las organizaciones. Y por último, ¿no? como se ha destacado también aquí, es muy importante toda la parte de alianzas y de colaborar, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo en la iniciativa de Nature Business Ambition, ¿no? pues tenemos alianzas internacionales con Business for Nature, con el World Business Council, con CSR Europe, ¿no? y por supuesto también nacionales como son pues, el Ministerio de Transición Ecológica. Claro, las bicicletas, pues sabéis que tienen 2 ruedas, tienen un eje, sillín, tiene el manillar, tiene el retrovisor, pero claro, si no hay nadie que esté dándole vueltas y que lo organice, ¿no? desde un punto de vista, un poco cursi, me parece, holístico, un poco de vista como de máquina, ¿no? Pues no funciona la bicicleta, ¿no? Y claro, ahí vienen los protagonistas de hoy, ¿no? Que son los DIRSES, ¿no? Los directivos de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, ¿no? Que además encajan también ese papel de asociacionismo, ¿no? También de capacidad de generar sinergias, ¿no? y de poner en común muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo DIRSE ayuda a esta comunicación responsable? Bueno, menos mal que has pasado de las bicicletas a cómo DIRSE ayuda, porque Dios, si tengo que hablar de bicicletas, mal vamos. Bueno, pues primero quería apuntar también al hilo de algunas de las intervenciones anteriores que la sostenibilidad no está exenta de polarización y que la estamos viendo en los criterios ASG. Por ejemplo, el sector agrario demandando unos criterios comunes para una competitividad global única, o la Agenda 2030 no está exenta de esa polarización, o el cambio climático, o el capital natural, o la diversidad, y no solo de género, generacional, cultural. Esa polarización también es una de las líneas importantes a trabajar por un DIRSE. Cómo el DIRSE debe adaptarse a toda, ya no solo a la normativa, sino al contexto que tiene frente a él, polarizado, y qué herramientas cuenta para poder hacer frente a esa polarización, para poder defender ese trabajo a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de consultor. En DIRSE tenemos 800 socios y socias, que son empresas, que son profesionales, consultores, DIRSES, estudiantes también, ¿no? Y vemos la necesidad de formación, de capacitación para todas esas personas, para poder defender con información veraz, contrastable, comparable, ¿no? Todas esas opiniones que pueden ser contrarias a la sostenibilidad y que en peor o en mejor medida han estado siempre acompañando al concepto de sostenibilidad, RSC, ¿no? Siempre ha habido como un aura de desconfianza, de tener que explicar qué hacemos, qué no hacemos, por qué lo hacemos. Bueno, pues eso creo que las formaciones son necesarias, programas de mentoría. DIRSE es una asociación que creo que uno de los valores es la generosidad, y es la generosidad de los profesionales que formamos parte de esa asociación. Hablabas tú de esa necesidad de asociación, de compartir,
de entender, ¿no? Porque los prismas son diferentes, las gafas son diferentes y seguro que con una visión muchísimo más plural es más rica y la solución también, ¿no? Pues capacitar, el año pasado comenzamos un trabajo de toolkits que a lo mejor conocéis, herramientas que lo que pretenden es colocar el contexto, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria una herramienta de buen gobierno? ¿Por qué es necesaria una herramienta de taxonomía? ¿Por qué es necesaria? Y después, ¿qué pasos tengo que dar para poder implantar esto en el ámbito que sea, a nivel empresarial o en el ámbito que sea, ¿no? Creo que todas esas tendencias y ese poder de asociación y de trabajo común también puede dar una respuesta a toda esa controversia que gira muchas veces alrededor de la sostenibilidad. Era una palabra, Dulcinea acaba de decir ahora, que no había salido hasta ahora y yo tenía apuntada aquí para ofreceros, ¿no? Que era generosidad. Yo creo que al final sí conocéis el concepto de serendipia, que es encontrar algo valioso sin ir a buscarlo. Yo creo que es la clave fundamental para hacer negocios. Es ser generoso, es intentar medir el impacto, porque así eres capaz de ser mucho más productivo y, en cualquier caso, bueno, pues, transparencia, relevancia, confianza, IRO, impactos, riesgos y oportunidades, compromiso, personalización, grupos de interés, etcétera. Y una palabra que tampoco ha salido más que solamente por boca de este moderador, que es el de responsabilidad. Y, por supuesto, RespondCat, que como hace gala de su nombre, ¿no? No sé si habéis estado en Japón. En Japón, en las calles, no hay papeleras. ¿Y por qué no hay papeleras? Porque los ciudadanos son responsables de la basura que generan. Y por eso no la desperdician, la guardan, se la guardan en su bolsa, en su bolsillo, y luego la depositan donde tienen que hacerlo realmente. Hay consumidores responsables y hay consumidores que no son responsables. Hay empresas que son responsables y empresas que no son. Hay ONGs que son responsables y ONGs que no son responsables, ¿no? Eso yo creo que es una palabra clave. Y de cara a la comunicación, de cara a la lógica, de cara a la transversalidad, recientemente, ya lleva un tiempo, ¿no? Yo creo que lo lanzó Ilunion, me parece, o Servimedia, yo creo que fue los primeros que lanzaron sobre un ODS 18 de comunicación responsable. Entonces, por terminar, a favor, en contra. Dulcinea, empezamos por ti y argumentos. A favor siempre de la comunicación responsable, ya no solo por la directiva que mencionaba al inicio Irene, ¿no? Esa directiva de greenwashing que nos va a interpelar para que la información pueda ser contrastable y pueda ser veraz, sino también por el propio beneficio que recibe la organización al hacer esa comunicación responsable. Aunque solo sea de manera egoísta, ¿no? Veamos cuál es el beneficio de realizar esos ejercicios de transparencia, no siempre sencillos, y que son necesarios porque es algo que demanda la sociedad. Y un KPI para aterrizar ese ODS 18, esa comunicación responsable, ¿se te puede ocurrir que una organización grande o pequeña podría tener un KPI? Notas de prensa, diálogo, no sé, algún KPI a bote pronto. Ostras, ojalá la confianza fuera medible, ¿no? Y que tú pudieras tener, tengo tal grado de confianza, tal grado de, perdonadme si existe y yo soy desconocedora, pero que tú pudieras probar de manera cuantitativa, más allá de los estudios reputacionales, ¿no? El grado de confianza que hay hacia la comunicación que yo ejerzo. Porque eso quiere decir que al final la persona o el colectivo que está viendo esa comunicación cree en lo que tú estás diciendo. Bueno, pues eso hay que ganárselo, eso no es gratuito. Pues alineada con Dulcinea, ¿no? Al final sí, a la comunicación responsable, obviamente está en juego, ¿no? Esa reputación positiva de las organizaciones, pero es clave, ¿no? Que para ello también nos especialicemos, como mencionaba antes, la sostenibilidad se está tornando en una mayor especialización y es clave para nuestros equipos que integren ese carácter que tiene tan transversal la sostenibilidad dentro de las organizaciones y dotar de las herramientas claves, ¿no? Y que entiendan bien todos los conceptos a los que nos vamos a enfrentar, todas esas legislaciones, ¿no? Todo ese paquete regulatorio que mencionábamos antes, ¿no? Es clave porque al final
toda esa comunicación responsable juega un papel fundamental dentro de una reputación y dentro de un ecosistema, ¿no?, en el que los stakeholders están poniendo el ojo y está en el punto de mira para clientes, para inversores, y es clave que desde nuestros equipos de comunicación comuniquemos de manera honesta, veraz y transparente. Entonces sí, ¿no? Uno de ese 18 sí. Yo creo que va a ser difícil que no tengas otra cosa más que un sí, ¿no?, en esta mesa. No lo sé. Yo, por supuesto, creo que sí. Y retomo algunos conceptos que has dicho, o sea, algunas cosas que lanzo también de cara a que lo pensemos, a que reflexionemos, ¿no? Habéis hablado, lo ha mencionado antes Dulcinea, y creo que tú también lo has dicho, Juan, habéis hablado de polarización y aquí me parece que es importante, porque no lo hemos hablado mucho, como, bueno, pues también hay voces, o empieza a oírse, hay cierta politización también del ESG, y hay voces en contra. No es la primera vez, los que llevamos ya tiempo en esto ya hemos vivido varias crisis, ¿no?, de términos. Pero bueno, sí que estamos con los ojos puestos en otros sitios. En Estados Unidos en algunos momentos se habla del dirty word, ¿no?, con el acrónimo. Se puede estar en contra de una palabra, pero yo creo que no se puede estar en contra de la responsabilidad, ¿no? En eso coincidimos todos. Así que, respondiendo a lo que dices, Juan, para mí un KPI, y esto puede sonar un poco a metalenguaje, ¿no?, pero sería la concreción, el contar con indicadores concretos. Porque eso, desde luego, pues asegurará una mejor comunicación y mayor transparencia y claridad. Y vuelvo otra vez a los básicos de la primera pregunta. En el fondo estoy volviendo a lo mismo. Y me sumo, por supuesto, a esa parte de confianza. Quizás esos momentos de duda o de crisis sobre los términos, en el fondo responde a un efecto péndulo, ¿no? O sea, hemos madurado en esto, existe un mayor escrutinio de las organizaciones y de todo lo que se hace, y bueno, pues en realidad esto viene de ahí, de haber madurado. Así que sí al ODS de comunicación responsable. Bueno, comunicación responsable yo lo relaciono con actuación responsable, porque si no, no tiene sentido. Entonces, en ese concepto voy a elaborar un poco lo que has preguntado, partiendo un poco de la base de lo que hace el Grupo Español de Crecimiento Verde. O sea, en el grupo hay unas 60 empresas que están convencidas de que hay oportunidades en este mundo. Entonces, intentan influir para que esas oportunidades pues, las aprovechen las empresas, ¿no? Entonces, esa comunicación tendría que ayudar, si tenemos que cambiar todos los sectores, tenemos que cambiar el sector energético, el sector de la edificación, el sector de la movilidad, pues vamos a necesitar, aparte de responsabilidad, algo de valentía, ¿no? Siempre va a haber los first movers, los primeros que avanzan y que luego arrastrarán al resto, ¿no? Entonces, para mí este concepto que comentas tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con la responsabilidad, sobre todo de las grandes o de los que a lo mejor han empezado con ese ADN, de dar el primer paso, porque luego seguirán otros. Y no todos los temas están tan claros, pues cuál será la movilidad del futuro, cuál será el combustible del futuro, cuál será el papel del hidrógeno, todavía no está tan claro. Entonces, los primeros que se arriesgan con inversiones, con proyectos, pues yo creo que la comunicación responsable en este grupo, sobre todo que están convencidos, un poco iría por ahí. Y si yo tuviera que poner un indicador, pues lo bajaría a cosas muy concretas, como decíamos, pero, por ejemplo, pues, bueno, ¿cuánto estás invirtiendo en la economía verde? O sea, ¿cuánta de tu inversión va dirigida? Que es un poco lo que quiere hacer la taxonomía, ¿no? Pues si realmente estás actuando de forma responsable y quieres comunicar, pues dime cómo estás contribuyendo, ¿no? Entonces, totalmente cierto, esto hay que comunicarlo a muchas audiencias, como he dicho antes, pero para mí tiene un poco que ver con cómo logramos realmente que todo esto que hacemos de comunicación y llegue a la acción, o sea, realmente consigamos dar un paso adelante. Ese sería para mí el punto. Yo no quiero ser la nota disonante de la mesa, pero voy a dejar un mensaje. No estamos donde deberíamos estar con el cumplimiento de los ODS. Añadir ahora otro ODS es cuanto menos, mira que lo he dicho que me gustaba la palabra ambición, pero yo lo veo excesivamente ambicioso. No digo no a la comunicación responsable. Yo creo que el compromiso público, interno y externo de las organizaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 tiene que ser la expresión
de esa comunicación responsable y que además tiene que estar imbricada de manera transversal en los 17 ODS. Yo, si vuelvo ahora a la oficina aquí en España o a mis compañeros en Nueva York, fijaos que nosotros tenemos por mandato de Naciones Unidas, Pacto Mundial, es difusor de los ODS. Ahora llego yo y les digo que os traigo deberes de Barcelona, igual me riñen. Pero yo creo que es muy importante y es tan importante, fíjate, que sí o sí debería repetirse en cada uno de los ODS. Sabes que están los 17 objetivos, están las metas, están los indicadores. Sí o sí, yo voto sí a un indicador de comunicación de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, yo creo que haciendo más negocios entre el segundo sector y el tercer sector, pues yo creo que podemos ganar más en sostenibilidad, podemos ganar más en impacto social, podemos ganar más en ser más lobby ante quien gobierna y defender causas más justas, y comuniquémoslo de una manera en la que ambas partes cedamos, ¿no? Y que se vea dónde está realmente la ganancia, ¿no? El indicador, bueno, pues comuniquemos más de lo que lo hacemos cuando trabajamos de manera conjunta. Por ahí iría. Gracias. Bueno, yo quería enfocar en dos líneas. Por un lado, como ha dicho Isabel, yo estoy de acuerdo que no sé si hemos de añadir un objetivo más, que ya cuesta 17, sino que la comunicación realmente esté en los 17 y que realmente esta comunicación sea una comunicación responsable en todos los ODS. Esto por un lado. Y después, por otro lado, me ha gustado lo que has comentado en la presentación de la pregunta en relación a la responsabilidad, porque al final estamos hablando de responsabilidad social y antes alguien decía de quitar la S, ¿no?, de responsabilidad en mayúsculas, y la responsabilidad tiene mucho que ver con los valores. Alguien en una mesa anterior ha hablado del compromiso de las personas. Yo creo que la comunicación tiene mucho que ver con las personas y cómo las personas de las organizaciones se empapan de esta responsabilidad y son capaces de, como una mancha de aceite, ¿no?, en compartir estos valores que se basan, como ha comentado alguien también, en la honestidad, en las formas de comunicar. Por tanto, ahí hay una cosa muy profunda que no tiene que ver con el reporting, que no tiene que ver con muchos informes, ¿no?, y que tiene que ver con alinear a todo el mundo con un propósito que, bueno, desde Responpuncat el año pasado hicimos el manifiesto por una economía con propósito, donde conseguimos alinear muchísimas organizaciones de diferente formato, de diferente procedencia, para que todo, empresas, tercer sector, organizaciones empresariales, firmasen este manifiesto, y estamos trabajando también para alinear, ¿no?, y tener un objetivo claro de cómo llevar a cabo desde cada organización, partiendo de este trabajo con las personas. Yo creo que es muy importante no olvidar, más allá de todos los informes e indicadores que tenemos que preparar, que al final, bueno, las personas responsables lo acabarán seguro llevando a cabo. Adam Smith decía que maximizando la utilidad individual se maximizaba la utilidad de la sociedad. Y en culturarsc.com decimos que es maximizando la utilidad de la sociedad con lo que se maximiza la utilidad individual. Ha sido para mí un placer moderar la mesa redonda. Gracias, Marcos, gracias, corresponsable, y un aplauso para los ponentes.